Aunque mi hermano Arnulfo ya habló todo, ya no hay más que hablar. Nos habló mucho acerca del niño, de la vida del niño, de cómo se presentan a los niños y por qué se presentan y cómo pesa una responsabilidad en nosotros de los padres, ¿no? De crear a los niños por el camino del Señor, de crearlos en la disciplina del Señor. Pues ahora, hermano, lo vamos a presentar ante Dios. Esta es la voluntad de Dios, que el niño, todos los niños vengan al maestro. Hermanos, dice la palabra de Dios que en aquellos días cuando el maestro caminaba en las calles de su pueblo, muchos niños venían a él, corrían a saludarlo y el maestro los recibía a todos. Pero los apóstoles regañaban a los niños, les decían: ya no molesten al maestro, váyanse por allá. Y el maestro les decía: no impidan a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de todos aquellos que son como ellos. Aunque hoy he escuchado una gran mentira, hermano, una gran mentira se está hablando en estos días, que los niños necesitan ser bautizados como los adultos. Esa es mentira. El Señor Jesucristo lo dijo: vengan todos los niños bautizados a mí. Generalizó, dijo: vengan todos los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces, hermanos, nada impide a un niño entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos es de ellos. Y hoy el papá y la mamá, como ustedes ven presentes aquí, mis hermanos, ellos vienen con todo su corazón, traen a su bebé a presentarlo al Señor. Esto es muy bonito, hermanos, porque es un acto de obediencia, donde papá y mamá pues valoran esto, por eso lo traen. Creen que traer al niño y presentarlo al maestro es algo bueno, porque yo creo, hermano, que en ningún lugar el niño puede estar mejor que en los brazos del maestro, ¿verdad? Y ahí, bajo esa cobertura, el niño se va a desarrollar con la bendición de Dios y con la enseñanza de los padres. El niño va a crecer fuerte, santo, para la gloria de Dios. ¿Cómo se llama el niño, hermano? Rosalino. Andrés Rosalino. Bueno, vamos a hacer que se vean. Sí, vamos a orar por él. Hermano, como ustedes han escuchado, el niño se llama Andrés Rosalino Clavel. Y bueno, yo tengo por costumbre en la iglesia donde yo asisto, donde yo presido, yo no le pongo condiciones a los padres cuando vienen con los niños, o a los niños más bien. Hay otros pastores que le ponen mucha traba, muchos requisitos que rellenar, pero yo no les pongo ningún requisito, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque el papá y la mamá hayan cometido falta, o a veces viene nada más la mamá con el niño y yo no le digo: ¿dónde está papá? A fuerza tiene que traerlo. No, porque no podemos poner ninguna traba. Amén. Claro, es bonito que los padres vengan, se presenten como un matrimonio casado. Eso es muy importante, que el hombre y la mujer se casen, porque esa es la voluntad de Dios. Pero si no hay matrimonio por alguna razón, no vamos a ponerle piedras en el camino a esta bendición. Por eso, hermano, hoy en esta tarde vamos a orar. Yo los invito a que todos oremos por el niño. Vamos a orar por Andrés Rosalino Clavel. Señor, en este momento oramos por este pequeño niño, Andrés Rosalino Clavel, y pedimos, Padre, que tú lo bendigas de manera especial, que lo tomes en tus brazos, Señor. Toma en tus brazos a este bebé y cúbrelo, Padre. Sabemos que con tu cobertura este niño va a crecer sano y fuerte, protegido bajo la mano poderosa de Dios. Pedimos, Padre, para este niño
muchas bendiciones. Señor, guíalo por la senda de justicia, por amor a tu nombre. Guárdalo, protégelo, Padre, y que la gracia y la misericordia de Dios lo acompañen todos los días. Sí, Señor, pedimos esto para el niño, que lo guardes de todo peligro, que él pueda crecer, llegar a muchos años, a una edad muy grande. Dale muchísimos años de vida, Padre. Gloria a Dios. Y lo bendecimos, Padre. Lo bendecimos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí, hermanos, es un asunto de fe. ¿Verdad? Si uno cree, pues va a ver la gloria de Dios. Eso dice la Escritura. Si solamente creyeres, verás la gloria de Dios. Y estos padres van a ver la gloria de Dios en su Hijo. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, es un gusto para mí estar aquí, orando, ministrando en este momento. Y yo les digo, hermano, que Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios. Dios les bendiga.